Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrés San Juan y en esta entrega vamos a estar hablando de 12 pasos que se requieren para poder escribir un guión. Una vez más, gracias a todas las personas que se pasan por este espacio chill donde podemos hablar de cualquier vaina y bienvenidos al episodio número 8 de Random I Am. Entonces, antes de entrar en tema, quiero recordarles que si les gusta este programa, si les gusta este episodio, si han aprendido algo, si por lo menos se han reído, les parece interesante la variedad de temas, por favor, no compartan, no le den like, no hagan share, no guarden, no hagan un coño. Gracias. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de un guión. ¿Cómo escribir un guión? Yo particularmente he escrito varios guiones. Tengo más de un par de guiones. Tengo largos, cortos, medios, géneros de autor. Tengo historias de terror, tengo thrillers, tengo dramas, tengo historias de amor. Tengo series de televisión. Incluso hubo una de ellas nos acercó hasta México a las puertas de Netflix, cosa que al final no se concretó, pero bueno, nos dio suficiente por lo menos. Confirmamos la idea de que podemos escribir cosas que lleguen hasta allí. Entonces eso lo hice en su momento en compañía de del co-host de Desvariando, Luis Fernando Guevara, y de mi hermano Marco San Juan, a quienes estoy enormemente agradecido por todo ese trabajo estresante que hicimos en ese momento. Entonces, si alguien de las personas que está viendo es un productor, conoce a alguien que sobre todo, más allá de producir, le guste el tema de ser una de las personas capaces de contribuir en la creación de una película, de un corto, de una serie de televisión, le gusta reunirse con gente, recaudar fondos y organizar equipos, y les parece que puede fluir conmigo y con Santi, o no es mi dire de foto, con quien rodé merengada, pues está bienvenido a mandarle este vídeo y mi número de teléfono para que se ponga en contacto con nosotros. Entonces, el día de hoy, para no darle más largas al asunto, vamos a estar hablando de cómo rodar un guión, y para ello porque quería traer un guión pero se me olvidó imprimirlo, entonces vamos a usar el guión del corto que estamos produciendo actualmente Santiago Sánchez y yo, o Fernando Manjabacas, que se llama Matador. Entonces, antes de entrar en tema como tal, en los 12 pasos que se requieren para escribir un guión, vamos a dar brevemente ciertos conceptos, ¿no?, comunes que pueden ser interesantes y sobre todo importantes al momento de escribir un guión para quien no lo haya hecho antes, o quien no tenga estudios en una escuela de cine o en Bellas Artes, en una escuela de teatro, lo que sea, ¿no? Entonces, en principio, aclaro que este vídeo pues emula o imita lo que yo hubiese querido encontrar cuando estaba escribiendo mi primer guión, un largo que se llama Peter Pan, mientras estudiaba Derecho en Venezuela. Entonces, es cierto que en ese momento yo no me metía mucho en YouTube así como a buscar cosas, cosa que es un error mío, pero bueno, quizás en ese momento todavía las cosas eran distintas, no como son ahora en esta nueva normalidad. Entonces, Peter Pan, la razón por la que yo hago este vídeo es porque la forma en la que yo escribí aquel guión, a pesar de que es viable, factible y posible, no es la ideal, no solamente para el proceso, es decir, para cómo o qué tanto disfrutaremos escribir un guión, sino también no es el mejor proceso para la historia tampoco, porque requerirá muchos ajustes e intercambios casi hacia atrás más que hacia adelante. Y en el fondo, si se toma el tiempo uno de escribir un buen argumento y de desarrollar bien la historia antes de ponerse a escribir diálogos y todo lo demás, pues bueno, viene mejor o funciona mejor al servicio de la historia, que en definitiva es la razón por la que estamos escribiendo un guión, ¿no? Entonces, siempre la historia priva por encima de cualquier verga. Entonces, para aclarar, en aquel momento Peter Pan yo lo escribí desde cero. Obviamente, Andrés, todo lo escribes desde cero. Sí, desde cero, sin un orden de la historia, que es lo que te permite hacer el otro método. Entonces, en el método original que yo usé, yo iba escribiendo, se tenía la idea, sabía de cómo empezaba y cómo terminaba, pero sabía más o menos cuáles serían los personajes, pero cada escena la escribía en su totalidad, como si fuese un mundo en sí mismo. Empecé porque empieza de una forma, termina, voy desarrollando los personajes y la historia y la trama, los puntos de giro, a medida que voy desarrollando todo el guión
con todo. O sea, cada escena tiene su cabecera, tiene su acción, tiene sus personajes, tiene diálogo, tiene fin, tiene su punto de partida, su punto final, etc. Entonces, ese método no funciona en pro de la historia porque cosas que vas desarrollando a medida que escribes la historia y te obligan quizás a modificar cosas que ya habías escrito. Entonces, ¿qué quiero decir? Normalmente cuando uno lo hace a través del otro método, que consiste básicamente en ir poquito a poco y hacerlo con calma, ese método te permite desarrollar muy bien qué va a ocurrir en la historia, qué quieres contar, cómo vas a darle la vuelta, qué punto de giro va a tener, cuál va a ser el clímax, el desenlace, el arco narrativo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de esa forma, la historia queda más cerradita. En cambio, de esta forma, a pesar de que puede quedar igual de cerrada, simplemente te va a requerir más trabajo y sobre todo un trabajo retroactivo. Me recuerdo que en ese momento yo no quería originalmente que uno de los personajes se fuera de Venezuela, pero como a medida que se me iba ocurriendo, a medida que iba escribiendo la historia, me di cuenta de que no tenía cómo explicar que estos dos amigos, mejores amigos, hayan perdido el contacto teniendo tantos amigos en común y estando viviendo en una misma ciudad, Caracas, que básicamente es como un pueblo súper grande, o en algún momento lo fue, o por lo menos en el momento en el que yo estaba escribiendo esa historia lo era. No sé si lo es ahora. O sea, un pueblo grande, pero pueblo al fin. Igual que Madrid. Entonces, en ese momento, esa dificultad que yo tuve para con los personajes que no quería que estuvieran, que quería sobre todo que tuviesen casi una década sin contacto, lo tuve que luego decir, bueno, me lo saco de Venezuela, que es una cosa que además está pasando mucho en el país, y así justifico la década sin contacto. Eso me obligó a reescribir muchas cosas de la primera parte de la película para poder ir hilando esa ida o esa migración. Y entonces eso en definitiva me generó más trabajo. Eso es todo. Más trabajo, y cuando uno tiene más trabajo y un trabajo que tienes que ir desde la página 60, devolverte a la página 7 para modificar una vaina y luego buscar para ver dónde están todas las cosas que eso desencadena, al final hace más tedioso la escritura de un guión y en definitiva eso hace que, como es una ladilla escribir el guión así, el guión no tenga el mismo amor o la misma perfección, si se quiere, dentro de las reglas que uno se crea para con la historia. Entonces, simplemente es una forma más organizada, que no es algo nuevo que yo estoy trayendo, es simplemente una recopilación que estoy haciendo de que seguro muchas otras personas ya la han hecho, solo que no la han hecho yo. Y entonces, en definitiva, coño, no conviene hacerlo así. Si lo haces así, pasa nada, ya embárcate. Si de repente ves este vídeo y dices, coño, ¿sabes qué? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Pues bueno, hazlo de otra forma, porque en definitiva lo agradecerá la historia o tu guión o lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, como conceptos generales de un guión, primero tenemos que un guión es aquel texto que junta todas las cosas necesarias de una historia, no solamente a nivel narrativo, sino también a nivel técnico o a nivel de producción cinematográfica. Entonces, es cierto que se llaman distintos: guión literario, guión técnico, guión cinematográfico, etc. Pero en definitiva, un guión tiene que contener no solamente todo lo relacionado a la trama, los personajes, sus arcos narrativos, puntos de giro, clímax, ganchos, etc., sino que también permitirá a un equipo de producción desglosar a nivel de producción, de audio, de cinematografía, etcétera, ¿no? Entonces, para eso funcionan sobre todo las cabeceras, por ejemplo, a la dirección de fotografía, ¿no? Saber qué es de día, de noche. Eso ayuda al ayudante de dirección y a producción a elaborar un plan de rodaje. Entonces, en definitiva, un guión es una historia contada con una cantidad de detalles y respetando una forma para que el equipo de producción pueda agarrar esa historia y producirla o transformarla en una producción audiovisual o una producción cinematográfica. Entonces, según la longitud del guión, estaremos en presencia de un cortometraje, un mediometraje o un largometraje. Como pueden comprobar respecto a la poca experiencia que tuve con rodando el corto de Merengada, que fue un corto que, a pesar de que fue uno solo, fue bastante ambicioso para los medios y para la experiencia que teníamos en su momento, y que se hizo de esa forma simplemente por el amor al arte. Allí, en ese episodio, que creo que es el episodio número 2 o 3 de este mismo programa, pueden ver que yo considero que un cortometraje no es
no respeta en cuanto a historia se refiere o en cuanto a desarrollo de la historia, lo mismo que respeta un medio y un largo. Un largo es una película como tal y se considera como largo a partir de 60 minutos. Un mediometraje es aquel comprendido entre 30 y 60 minutos y un corto es de 30 para abajo. Sin embargo, a pesar de que un corto de media hora, un corto de 20 minutos, un corto de 15 minutos ya se puede desarrollar como una película pequeña, es cierto que un corto en principio debe ser realmente el desarrollo de una idea o si acaso una sola escena, para que lo veamos como ejemplo. Una sola escena debería ser un guión, debería ser descrito de una forma que en los primeros 60 segundos, en el primer minuto, ya tienes el primer punto de giro o el conflicto esbozado, a diferencia de lo que considero que debe ser un mediometraje y un largometraje que respeta aún más el tema de los 3 actos, la teoría que proviene de Aristóteles, en donde está el acto 1 planteamiento, el acto 2 desarrollo o conflicto y el acto 3 el desenlace, ¿no? Entonces, un corto en principio, a pesar de que respeta esa misma estructura narrativa, solo que dentro de una escena, creo que debería ser más respecto a una idea que respecto a intentar comprimir una película en un espacio más pequeño. Entonces la diferencia principalmente es a través del metraje, pero creo que cuando a corto se refiere, pues tiene que estar desarrollado desde otra perspectiva o desde otro punto de partida distinto a aquel que se puede usar para desarrollar un medio o un largometraje. Entonces aquí tenemos los conceptos generales, conceptos básicos, conceptos generales para una persona que en principio no tiene mucha idea de cómo escribir un guión, para que sepa de qué coño estamos hablando cuando decimos trama, conflicto, gancho, punto de giro, arco narrativo o la teoría de los 3 actos, el clímax, twist o o desenlace. Entonces, la trama en su diseño clásico incluye toda la historia, pero específicamente de una forma sintetizada se determina el protagonista o los personajes principales, se define el conflicto, cuál es el objetivo a alcanzar de ese personaje principal, héroe, antihéroe, lo que sea, y las fuerzas antagonistas, bien externas o internas, que pueden existir en la historia y que van a ser de traba para que ese personaje alcance su objetivo principal. El conflicto puede ser externo o interno, y entonces, en principio, por ejemplo, si nos vamos directamente a 500 días de verano, el conflicto del personaje es la falta de amor, la búsqueda del amor. No se trata, en este caso, el conflicto puede ser externo o interno. Por ejemplo, en el juego de Fallout, el personaje está en la búsqueda de su padre porque el padre se fue, abandonó la bóveda en la que solían vivir y entonces él pasa toda la película buscando a su papá, ¿no? Esa es la búsqueda. Es el motor, el conflicto es el motor que hace que la historia avance. Aquello que está en búsqueda del personaje, lo que quiere alcanzar, el punto de partida, lo que le falta, y cuando digo que es externo o interno es precisamente porque el conflicto puede venir dentro del personaje principal, de nuestro protagonista, como por ejemplo en la película, la de El tren de carne de medianoche. El personaje quiere ser un fotógrafo, quiere ser alguien, ¿no? Quiere descubrirse, quiere a través del trabajo encontrarse a sí mismo. Ese puede ser un conflicto interno, y como digo, el de Fallout, por ejemplo, puede ser un conflicto externo a que el videojuego en el que el personaje principal está en la búsqueda de su papá luego de haber abandonado la bóveda en la que viven en un mundo distópico. Entonces, en principio, el conflicto es el motor, esa mecha, esa gasolina que mueve la historia. El gancho, en principio, aparentemente hay una distinción entre lo que yo consideraba gancho originalmente y lo que aparentemente es el gancho. Hay un ejemplo en una de las cosas que estaré compartiendo aquí abajo que habla del gancho como aquella respuesta que tiene que responder aquella pregunta que tiene que responder la audiencia. Entonces, por ejemplo, en Terminator 2 logrará Sarah Connor salvar a John Connor del asesinato de las máquinas. Ese supongo que es un poco el gancho. Incluso he llegado a leer que muchos guionistas empiezan desde el gancho para
hasta cierto punto creo que se define en cierta forma el gancho como tagline, porque o por lo menos servirá ese gancho para definir el tagline. Sin embargo, lo que yo tengo como gancho es al principio de la historia escribir el guión de una forma que permita a la audiencia, al lector, al espectador aferrarse a la historia y querer saber qué ocurre. Entonces tiene que ser algo en principio interesante, tiene que ser expuesto de una manera original, quizás. Sobre todo tiene que ser... No existe una regla para el gancho. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que funcione en la intención de atrapar al espectador, al lector, a la audiencia en general, para que se quede con nosotros y resuelva la historia que le estamos planteando. Entonces, en principio no hay ninguna norma para un gancho. Hay gente que la escribe como una pregunta. Hay gente como yo que la desarrolla al principio de la escena. Siempre intento que la primera escena permita establecer un interés sobre lo que está pasando. Bien a través de, por ejemplo, en Peter Pan, aparece él caminando por las dunas, está todo acoñaseado, lleno de sangre, se sienta, agarra una escopeta, se intenta disparar y no dispara y después corta blanco y dice, hoy me mato. Tengo un corto donde lo primero que vemos es un tipo corriendo con un gato como muertico en la mano. O como débil, ¿no? Un poco como si hubiese sufrido un accidente. Tengo otro corto donde un carajo está preparando este es un largo, ¿no? Un carajo está preparando una maleta. Y entonces en la maleta está colocando libros de filosofía. Tiene una carta de su antiguo profesor. Y entonces antes de cerrar la maleta mete una pistola. Y cierra la maleta y empieza la película. Entonces en principio, por lo menos los ganchos para mí son en la escena. La primera escena tiene que generar un interés. Tiene que generar incógnitas, dudas. Pero sobre todo también tiene que permitir al espectador una cantidad de información lo suficientemente vaga como para no realmente revelar cosas de la historia, pero lo suficientemente precisa como para generar que la gente quiera comerse la segunda palomita, ¿no? Entonces básicamente el hook es como si le echásemos glutamato monosódico a nuestro guión y listo, pues básicamente. Ok, puntos de giro. Puntos de giro suelen ser momentos en la trama en los que algo ocurre bien a nivel externo o interno que cambia u obliga a cambiar la dirección a nuestro protagonista. En este guión puntual, puntualmente en este guión, bueno, este guión vamos a hablar realmente cuando estemos hablando de los 12 pasos. Entonces, puntualmente, un punto de giro puede ser una persona que está en la búsqueda de una herramienta y una vez habiéndola conseguida, va a reparar lo que necesita para poder, por ejemplo, embarcarse en el viaje que está buscando. La herramienta no funciona y tiene que buscar otra solución. Por ejemplo, ese es un punto de giro. Un punto de giro puede ser si me voy a, por ejemplo, Into the Wild. Cuando se le acaba la gasolina a Christopher McCandless, él en ese momento que se le acaba la gasolina o que el carro se avería, él toma la decisión de dejar todos los papeles e irse divagando por el mundo, ¿no? Entonces, en principio, especialmente por Estados Unidos, entonces, en principio, aquel viaje que sería un road trip cambia a una forma un poco más una persona que divaga a pie, caminando simplemente por Estados Unidos. Entonces, los puntos de giro son pequeñas acciones en la trama que obligan al protagonista a cambiar el rumbo o adaptarse a las nuevas circunstancias. El arco narrativo y la teoría de los 3 actos. Entonces, la teoría de los 3 actos está hay una extensión de información respecto de la teoría. Incluso hay personas que dicen que hay otras teorías como de 5 actos, cosas así. Pero según lo que he leído, en principio, la mayoría de las personas considera que siempre caen dentro de esos 3 actos. Entonces, en el primer acto, el planteamiento, se establece el conflicto, los conflictos y la trama de todos los personajes. Conocemos a quiénes son los personajes principales, cuál es la fuerza antagónica, cuál es el objetivo a alcanzar de nuestro héroe. En el segundo acto o el desarrollo del conflicto, el desenlace, se profundiza sobre todas aquellas semillas que se dejaron en el planteamiento. Es decir, por ejemplo, en los 500 días de verano, uno de los diálogos dice: esta no es una historia tradicional de amor, esto no es boy meets girl, boy loses girl, boy gets girl. Entonces,
ahí, de la manera más reduccionista, podemos ver los 3 actos. Boy meets girl. El chico conoce a la jeva. Segundo acto, el carajo pierde a la jeva. Tercer acto, recupera a la jeva. Entonces, obviamente está reducido a los puntos de que se pueda entender de la forma más sencilla la intención de los 3 actos. La intención de los 3 actos no es más que desarrollar bien una historia de forma que no dejemos el conflicto que estamos intentando resolver a medias y que sobre todo no perdamos la meta de cuál es el objetivo. Entonces, en definitiva, estudiar el guión lo que te permite es escribir un guión contra los errores que de forma innata puedes cometer como persona que no se ha instruido en el tema de escribir guiones. Entonces, el tercer acto es el desarrollo de este conflicto, ya el desenlace. Es el momento en el que se encuentran las fuerzas antagónicas y nuestro héroe y se dan todas las circunstancias para que se resuelva el objetivo que se ha estado buscando. Entonces, la teoría de los 3 actos de Aristóteles. Estaré compartiendo aquí alguna clase de vídeo informativo o bien información ya de texto que desarrolle a plenitud todo el tema de la teoría de los 3 actos de Aristóteles. El clímax es el momento. El clímax es ese momento realmente, cuando he dicho lo del desenlace, en el que se resuelve la historia, el que se resuelve la trama, en el que se resuelve el conflicto, en el que bien se consigue el objetivo o no se consigue el objetivo. Entonces, el clímax en cierto punto no es el desenlace de la historia, no es el final de la historia, sino es el momento en el que Fight Club, este carajo, descubre de que Tyler Durden es él, pues, por ejemplo. Ese es el clímax de la historia. El desenlace de la historia ya es cuando, por ejemplo, se caen todos los edificios de los banqueros, se resetea la deuda y se resuelve la historia. Entonces el desenlace no es el clímax. El clímax es el punto máximo de la historia, que no tiene que ser un momento corto, puede ser un clímax, puede ser como en Fight Club, que dura suficiente el momento en el que él descubre que es Tyler Durden y que afronta el conflicto, ¿no? En sí, o la sumisión de que él es el antihéroe. El plot twist o giro de trama se refiere a, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta película? Bueno, vamos a una clásica Psycho, ¿no? Psicosis, cuando se descubre que la mamá no existe, sino que es él, el hijo, ¿no? Disfrazado de madre del asesino. Ese son plot twist, porque te voltean la trama de una forma que en principio no ha sido revelado durante toda la película, sino que más bien te presentan un conflicto, una trama, unos personajes de una forma y luego te dan la vuelta a la tortilla y dices, huevón, what the fuck. Básicamente. Y el desenlace, ya lo dije, el desenlace es el desarrollo luego del clímax, o sea, cuando ya luego de haberse resuelto el conflicto se continúa la historia y se deja. Básicamente es eso. Entonces, los pasos para escribir un guión, habiendo ya definido muy sintetizadamente ciertas cosas que requieren mucha lectura y que es muy interesante de leer, a quienes invito a que siempre profundicen sobre este tipo de videos de YouTube, que realmente lo que pretenden es generar la semilla del interés, son el gancho para que las personas que quieren escribir un guión se atrevan a escribir un guión, se pongan a leer y vean que en definitiva toda la información disponible siempre es accesible y que la terminología que se usa ya en los medios, bien, por ejemplo, hablando de derecho, de profesores de ingeniería, o sea, no requiere sino tiempo de lectura y comprensión, poco más. Entonces piensen que todas las cosas en las que ustedes, que en definitiva es la intención de este programa, ¿no? Motivar a la gente a hacer lo que sea que quiera hacer y yo poder conversar e instruirme y estudiar sobre las cosas que ya sé, pero a nivel de profundizar sobre la información, pues que en general que todo es accesible y que lo único que se requiere es tiempo para perseguir lo que se quiera, para perseguir lo que sea que se quiera perseguir o lograr. Entonces, los pasos para escribir un guión. El primer paso es idea original. Yo parto del estos son los pasos que yo uso ahora para escribir un guión. Idea original, tagline, conflicto, personaje, sinopsis, argumento, tratamiento, escaleta, diálogos, guión literario, feedback, reescritura y versiones posteriores. Entonces, para esto sí voy a traer aquí el guión y aclaro que este guión, a pesar de que es un guión literario, realmente se definiría como un guión técnico, que es aquel guión literario o guión rayado que incluye anotaciones de cómo se va a ver la película. Es realmente el guión, un guión
literario rayado por el director, por el equipo, también por Dire de Foto, donde se colocan anotaciones que nos permiten no solamente desde referencias visuales, sino también ya puntos donde se pone un plano que abarca la acción, cómo vamos a ver esa acción y demás. Entonces esto, a pesar de que es un guión literario, es un guión técnico porque tiene todas tiene básicamente la planificación, todas las notas de audio de distintos departamentos, arte, de producción y sobre todo cómo se va a ver la historia en general. Este guión yo se lo paso luego en limpio, no así. Se lo puedo pasar al director de foto, al director de arte, director de sonido, a producción, y ya en general es un segundo paso al momento de la preproducción cinematográfica o de la preproducción del guión literario. Entonces el primero es la idea original. La idea original... ¿Qué se puede decir, no? La idea original. En este caso yo voy a intentar hablar de los 12 pasos con el ejemplo del guión en la mano. Entonces, la idea original de este guión, que se llama Matador, lo escribí recientemente. Dorado, que era el que originalmente íbamos a hacer, pero quise aún más sintetizar un guión que fuese de una sola localización y 2 personajes nada más. Entonces, Matador, escrito por Andrés San Juan, y en principio la idea original de este guión es que estamos en un mundo distópico, hasta cierto punto invadido por una clase de fantasmas que se ven como unos fantasmas tradicionales de tela blanca por encima, pero como de 3-5 metros y que van flotando como por la tierra. A medida que se acercan, cambian el color del mundo y van hasta cierto punto poseyendo en la desesperanza a las personas a las quienes atacan. Entonces la idea original de este guión es, a pesar de que he dado mucho más de la trama, lo que quiero decir es que la idea original parte de intentar dibujar a la desesperanza que vivimos. A la desesperanza que vivimos en los tiempos de ahora y darles un aspecto visual o una forma de historia. Entonces la idea original de este guión es tratar la desesperanza del mundo moderno, la depresión actual que vivimos por todo el tema COVID y post nueva normalidad, y definirla de una forma como una metáfora en una historia o una alegoría de lo que puede ser o cómo superar la depresión. Esa es la idea original de este guión. El tagline de este guión: I don't have one, baby. Ay. Supongo que el tagline sería como, en este caso el tagline o el hook, si lo definimos como lo digo que lo definen ciertas personas, como una pregunta, sería algo así como: en un mundo distópico la desesperanza se apodera de la humanidad en miras de una invasión maligna. ¿Podrá nuestro antihéroe salvar a la humanidad mientras escapa de la desesperanza en compañía del último niño adolescente en la Tierra? Supongo. Entonces, el tagline en principio realmente es para después. Lo que pasa es que a mí me sirve como para definir dónde está la salsa, ¿no? ¿Dónde está la sal? El tagline en merengada es: la muerte es ingeniosa, la muerte acecha la vida de 4 vecinos de un mismo portal en Madrid. Entonces ese es un poco el tagline. El tagline es lo que le antecede o la antesala, lo que le precede a la sinopsis, que es más o menos lo mismo, solo que un poquito mejor desarrollado, ¿no? Entonces lo que dije antes de un mundo distópico, en un mundo distópico donde la desesperanza se apodera de la humanidad, un hombre debe escapar un hombre debe salvar al último adolescente inmune, porque los adolescentes en el mundo son inmunes, ¿no? O los niños, o preadolescentes. Entonces el tagline es eso, pues. El tagline suele estar escrito postproducción, ya al momento del marketing, y no suele ser escrito realmente por el guionista, sino más que todo por el equipo de publicidad, ¿no? O de marketing de la producción. Sin embargo, yo suelo intentar acercarme al tagline para saber más o menos cómo es la síntesis más pequeña la reducción más simple de la película. Entonces, en un mundo distópico
donde la desesperanza se apodera de la humanidad, un hombre debe salvar a un preadolescente inmune ante la presencia maligna. Entonces, de esta forma, sabes exactamente cuál es el objetivo de la película, de qué va la película y más o menos en qué está centrado, ¿no? Entonces, el tagline me permite establecer unos primeros márgenes al momento de esta creación original o brainstorming de la historia, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el tagline, la idea original, ya sabes que vas a hablar de la depresión, ya sabes que vas a hablar de la desesperanza, especialmente como una clase de metáfora de algo que invade a la humanidad desde arriba. Luego tienes el tagline donde sabes que hay un héroe que está salvando a un niño, que aparentemente los preadolescentes son inmunes a esto. Ahora viene el conflicto. El conflicto de nuestro personaje principal. Entonces, en este caso, el personaje principal no es el que aparece en el corto, porque el corto está escrito de una forma que parezca el hook de una película. Y entonces esto es importante porque el corto es lo que sería el hook, para mí por lo menos, el gancho de la peli. Entonces, el corto va de dos personajes que están escapando, dos personajes que están varados en unas vías del tren con una moto que no funciona y una chica que está buscando como una clase de gasolina, ¿no? De gasolina o combustible para poder arrancarlo. En este momento, a medida que están acercándose a la moto, se va viendo cómo invaden los fantasmas. Entonces, teniendo en cuenta de que esto está escrito, el corto realmente está escrito como un gancho para lo que es la primera escena de una película, el tagline no va a corresponderse con el corto en sí, porque entonces tendría que hablar de toda la trama de la película. Pero en este caso el corto sigue a dos personajes que huyen, ¿no?, de la maldad. Entonces el conflicto está entre el objetivo que quieren lograr los personajes, que claramente podemos identificar que están huyendo y que están varados porque el transporte que están usando no sirve, y la fuerza antagónica que prevé o que atenta en contra de que estos personajes principales alcancen su objetivo. En este caso serían los fantasmas. Entonces el conflicto está trazado entre la meta que tienen los personajes principales y aquellas fuerzas que enfrentan, confrontan o atentan contra que estos personajes principales alcancen este objetivo. Entonces, en este caso, como digo, ellos quieren escapar y los fantasmas no solamente no les acechan, sino que les acechan y les persiguen para básicamente poseerlos. Entonces, los personajes, luego de haber tenido la idea original, el tagline, ya tienes el conflicto, es decir, qué es lo que se tiene que desarrollar, desenlazar en el corto. Tienes a los personajes que los presentas y los estudias de una forma distinta. Entonces, cuando digo distinto, es que quiero hacer énfasis en una cosa que a veces suele pasar, y es que los personajes no se deben juzgar. Los personajes que tú desarrollas de una forma bien que representen esto o aquello, que sean de esta forma, de este circunstancias socioeconómicas, de este background que pueden tener, que tengan aquellos gustos, que tengan esta forma de reaccionar o no. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Marty McFly y el padre, ¿no? McFly. No me recuerdo su nombre ahorita. Uno es totalmente joven, intrépido, que quiere salir adelante y confía en sí mismo, y el padre es una persona insegura que no logra ni siquiera atreverse a publicar los libros de ciencia ficción que escribe. Entonces son personajes distintos. Sin embargo, la forma en la que están desarrollados los personajes no se juzga a ninguno de los dos. No se pretende, creo, en principio, más allá que por el conflicto que pueda tener Marty McFly para con su papá respecto a la falta de valentía, pues creo que no está contado de una forma donde juzgas al personaje del padre, sino que más bien quizás puedes empatizar con su falta de seguridad en sí mismo. Entonces es importante al momento de desarrollar los personajes, no solamente desarrollar la meta que quieren conseguir, qué sacan ellos de la historia, quiénes son dentro de la historia, también desarrollarlos de una forma que puedan ser personas distintas, es decir, que no se sienta como que la misma persona está escribiendo sobre dos personajes, sino que se sientan como personas e individualidades diferenciables, que hablen distinto, que piensen distinto, que defendan cosas distintas y en general que sean personas distintas, pero sobre todo que al momento de desarrollarlos no los juzguemos, no juzguemos como cobarde a uno. Por ejemplo, en True Detective tenemos a dos personajes antagónicos, que estamos hablando de Woody Harrelson y Wolf of Wall Street. Se me olvidó el nombre ahorita de este carajo. Matthew McConaughey, obviamente. Entonces, tienes a Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que a pesar de defender formas completamente distintas de ver la vida, uno que intenta trascender respecto, obligado por el drama que sufrió, pero
intenta al menos la coherencia en la autodestrucción nihilista en la que se ha embarcado. Y el otro, que es más bien una persona completamente estereotípicamente normal o regular, porque normal sin esa connotación positiva que pueden meterle ciertas personas, sino más bien recurrente, ordinario. No son juzgados, o sea, tú no ves, a pesar de que claramente Matthew McConaughey es el atractivo para la audiencia, Woody Harrelson está retratado de una forma sin prejuicios para con él mismo. Entonces eso es a lo que me refiero cuando digo que no debemos juzgar a los personajes, porque incluso creo que eso se traducirá en una historia poco interesante y poco objetiva para con la realidad que intenta o pretende relatar. Luego de haber tenido la idea original, entonces siempre voy a intentar hacer este resumen, ¿no? Entonces tenemos la idea original, que es la depresión, la tristeza y tal. Luego tenemos el tagline, que es básicamente el hombre debe salvar a la humanidad, que cae en la desesperanza intentando llevar a la salvación al último preadolescente. El conflicto en el corto como tal, entendiendo que es un gancho para lo que luego se intentará vender como una película, es exactamente esa escena en la que dos personas están intentando huir de esta posesión de la desesperanza y que los fantasmas le están acechando intentando cazarle, preveyendo así que escapen. Los personajes son estos dos personajes, una mujer que está retratada como la protagonista de la película, es la que está en búsqueda de lo necesario para poder arrancar, y el hombre que está intentando reparar la avería que tiene la moto. Son personas distintas, donde una claramente se ve con una osadía a la que le falta a la otra está como siguiendo al personaje principal, no es accesorio, ya que están intentando escapar en un mundo distópico. Veamos The Walking Dead, por ejemplo, Zombieland, o sea, un mundo distópico donde la civilización pereció básicamente. Luego de eso tenemos, y también están desarrollados los fantasmas de una forma estética, sobre todo, y con una clase de presencia trascendental maligna que acecha. Entonces, para eso hemos hecho uso del sonido, hemos quitado fotogramas para que el movimiento sea de una forma distinta, y también hemos incorporado una clase de color que abruma o que inunda la escena para cuando ellos llegan a estar en presencia, ¿no? Cuando ya alcanzan a los personajes. Entonces, luego la sinopsis es una breve desarrollo. Aquí a partir del punto 5 es donde ya como que oficialmente empezamos a escribir la historia. Digamos que los pasos previos fueron como si se está organizando el escritorio antes de empezar la tarea, ¿no? Entonces aquí es cuando ya empezamos la escritura como tal. Entonces la sinopsis de esto es una pareja accidentada y abandonada en unas vías del tren solitarias busca el combustible para poder escapar de los fantasmas que le acechan y los cuales cada vez se le acercan aún más, por ejemplo. Esa es la sinopsis. Entonces ya con la sinopsis ya tú dices, ok, tengo una pareja, tengo unos fantasmas, están en unas vías del tren, están escapando, necesitan combustible y los otros se están acercando. O sea que tengo una sensación de tiempo que se acelera, ¿no? La aceleración del acecho, por así decirlo. Luego el argumento. Entonces aquí viene sinopsis, argumento, tratamiento y escaleta. En estos 4 pasos ya terminas el guión. Entonces la sinopsis, acabo de decir un breve desarrollo de la historia. Luego el argumento. El argumento ya es para mí el paso más importante para evitar incurrir en el error que yo incurrí cuando estaba escribiendo el primer guión Peter Pan. Es decir, para desarrollar la historia de la forma más pausada y chill posible para cometer la menor cantidad de errores y en definitiva tener la mejor historia disponible. Entonces, en este caso el argumento es escribir, por lo menos para mí, escribir la historia como si fuese un cuento. Entonces yo agarro y digo, bueno, por ejemplo, una mujer corre por el campo buscando las vías del tren solitarias. Hay campos y cerros. Lleva una modesta caja de herramientas de un hombre de pueblo. Tiene la cara sucia, tela con sangre amarrada en el brazo y cansada como quien está defendiendo su vida y no una anécdota. La mujer lleva un Walkman en la mano y cascos en el cuello. Entonces, esa es la primera escena del guión. Yo escribí todo esto junto, simplemente como si fuese un cuento. Claro, al momento, digamos, por la experiencia que tengo escribiendo guiones, largos, cortos, lo que sea, que he escrito algunos, entonces ya yo escribo el argumento, incluyendo el tratamiento y pensando ya en la escaleta. Entonces, el argumento es la historia escrita de una forma
hay una diferencia, claro, entre España y Venezuela de lo que significa escaleta, argumento y tratamiento. Entonces, voy a decir lo que como yo lo aprendí, que creo que en principio lo aprendí en Venezuela cuando por casualidades en la vida tuve acceso a Enrique Lazo, gracias Enrique, que me dio como una clase de taller improvisado de cómo escribir un guión luego de que yo le mandara el guión de Peter Pan. Entonces, el argumento es escribir la historia como un cuento. Luego el tratamiento es incluir a mayor detalle el desarrollo de todo lo que va pasando en la escena. Entonces, cuando tú tienes un cuento, tú es como si estuvieras escribiendo un cuento corto, imagínate, de una cuartilla, media página, donde básicamente empieza y dice, mira, los personajes están escapando, él les va acechando, necesitan la gasolina cuando llega y se acerca a la gasolina, la manguera estaba jodida y entonces la manguera que estaba jodida evita que puedan huir, pero antes ella se da cuenta de que las baterías, tal, etcétera. Entonces, desarrolla la historia sin incluir la mayor cantidad de detalles posibles. Luego, en el tratamiento ya te vas a ir con todo. Ahí vas a escribir todo lo que incluye el corto, la peli o el medio. Entonces, en este caso, el guión, cuando yo digo esta escena, una mujer corre por el campo, o bueno, leamos otra, por ejemplo. Una que sea más corta. Es que no quiero leerles el final. Spoiler alert. Vamos a leer la primera ya. Entonces, una mujer corre por el campo buscando las vías del tren solitarias, campos y cerros, lleva una modesta caja de tal. Cara sucia, tela sangre, amarrada en el cuello, cansada, como quien ha estado defendiendo su vida y no está contando una anécdota. La mujer lleva un Walkman en la mano y cascos en el cuello. Es cierto que yo tengo una forma bastante literaria de escribir los guiones. Hay gente que resume mucho más aún, especialmente la gente que se dedica a ser guionista y no tanto como yo, que soy una persona que escribe las propias historias que dirige. Entonces, quizás yo tengo una parcialidad, una falta de imparcialidad, como si estuviésemos hablando de un guionista que se dedica a nivel profesional a ser guionista y no una persona que realmente escribe sus historias. Entonces, esta distinción, aclaro, de que sirve porque cuando ya yo escribo el argumento, lo estoy escribiendo con la mayor cantidad de detalles posibles. Entonces, yo estoy haciendo un argumento y tratamiento a la misma vez. Lo único que hay entre un argumento y un tratamiento, el argumento te permite establecer realmente cuáles son los conflictos principales, cuáles son los puntos de giro, cuál es el clímax, cuál es el desenlace y desarrollar de una forma muy precisa las cuestiones principales de la historia, lo que va a hacer la historia, qué cosas necesita la otra. En el ejemplo que yo ponía de Peter Pan, cuando me devolvía, cuando yo elijo que él se vaya del país y que tengan 10 años sin verse porque emigró, esa es una cosa que estaría en el argumento, cosa que yo no he puesto porque en ese momento no lo había hecho de esa forma. Entonces el tratamiento es más que todo darle todas las llevar el argumento a lo más específico posible y desarrollar realmente la historia como tal, con todo lo que va a necesitar. Entonces, cuando yo digo su primera la chica cae, ¿no? Y entonces, después de haber despertado, revisa el Walkman, presiona play de forma nerviosa y debe sacudirlo un par de veces antes de que funcione. Eso no estaría en el argumento como tal. Lo único que se puede incluir en el argumento es que la única forma de escapar de esta clase de invasión maligna es a través del baile, bailando, intentando bailar y intentando estar lo más feliz posible de una forma obligada y cuyo uso de la música contribuye. Entonces, en este caso es eso, pues el tratamiento es ir más allá y poner de forma específica todo lo que se va a hacer en la historia, todo lo que van a vivir los personajes, cómo se va a mover la trama, cómo se va a desenvolver o desarrollar el conflicto en general. Y luego de que tú tengas el tratamiento, que básicamente es el guión escrito de una forma de prosa, tienes la escaleta. La escaleta para mí, o por lo menos lo que yo aprendí en Venezuela, es separar todo ese texto que tienes por escenas y agregarle la cabecera de la escena. La cabecera de la escena es interior, exterior, dónde estamos, vías del tren y qué momento estamos, día, noche, mediodía, atardecer, alba, etcétera, ¿no? Entonces, la escaleta es el paso que te va a llevar de una prosa muy escrita como cuento, como novela, a un guión literario, porque ahí vas a separar cada momento. Cuando yo digo exterior, vías del tren tarde, una mujer corre por el campo. Luego tengo exterior,
túnel. Los entes se acercan, tan solo permanecen allí flotando inertes, pero su presencia se nota desconcertante y peligrosa. El hombre intenta tranquilizar a la mujer a su llegada. Ahí ya estoy en otra localización. Entonces, este es uno de los primeros pasos en los que se empieza a ver también la necesidad de desarrollo del guión de una forma para que el equipo de producción pueda cogerlo y producirlo. Entonces, pierde la forma de la prosa, pierde esa forma de cuento y ya se desarrolla por la cabecera, por escenas. Se desarrolla cada cabecera para poder identificar dónde estamos, qué momento del día es, si estamos en interior o exterior, y ya vamos desarrollando. Tenemos un esqueleto del guión previamente dicho, sin los diálogos. Entonces, luego de que tienes la escaleta, es decir, ya escribí la historia, ya la hice específica, ya sé todo lo que se necesita para que se desarrolle. La separé por escenas para que para que cada escena distinta tenga su cabecera y sea identificable para un equipo de producción. Luego le agrego los diálogos. Entonces, esta vaina es tan arrecha porque en la industria, en verdad, hay gente que se especifica en escribirte un argumento, desarrollarte una escaleta. Hay gente que solo desarrolla diálogos. Entonces, él recibe la escaleta y le incorpora los diálogos. Entonces, ya los diálogos aquí, en este caso, tienes que tener a tus personajes, los que hicimos en el punto número 4, bien desarrollados para saber cómo habla cada uno, cuáles son los intereses de cada uno, cuáles pueden ser las preocupaciones, los miedos de cada persona que tienes enfrente de la cámara. Entonces, en los diálogos es el paso último antes de tener ya, como propiamente dicha, el guión literario. Entonces voy a hacer un resumen rápidamente. Primero tenemos la idea original, que es, por ejemplo, en este caso, en Matador, el guión que vamos a estar produciendo durante este año, quizás el año que viene. Se intenta escapar de la desesperanza. Esta idea original me viene por escuchar, cuando yo estuve en algún momento en el confinamiento, escuchando la canción de Garland Jeffries, Matador, y en el que me puse a bailar en el salón de mi casa. Entonces este baile me hizo pensar de que si la gente quizás se obligase más a bailar, pues podría quizás un poco luchar contra la desesperanza que nos trae este nuevo mundo. Y entonces de ahí parto y digo, coño, qué recho sería hacer esto, pero como un corto. Entonces vamos a darle la vuelta para ver cómo hacemos lo interesante. Le voy agregando cosas. Entonces la idea original es eso que quieres contar, de qué va. ¿Qué pasa? ¿De qué trata esto? Luego tenemos el tagline, que como digo es un desarrollo puntual de cómo vender casi la novela, que te va a permitir trazar los márgenes principales muy generales de qué cosas debes respetar y qué no. Por ejemplo, ya sé que estamos en un mundo distópico, ya sé que tenemos un antihéroe, ya sé que solo los preadolescentes escapan la desesperanza y que todos los demás son poseídos a no ser que bailen y canten, ¿no? Entonces luego tenemos el conflicto. En el caso puntual, como esta escena es la escena con la que se intentaría vender una película más grande, lo que tenemos aquí son dos personajes que están intentando escapar de los entes, quienes a su vez están intentando cazarles y convertirles en fantasmas. Luego tenemos a los personajes, tenemos una mujer y un hombre que están escapando en un mundo distópico tipo The Walking Dead. Tenemos la sinopsis, que es básicamente una narración reducida de 4 o 5 líneas, yo diría que 3 líneas como mucho, en verdad, de la historia. Luego tenemos el argumento que se agarra a ese sinopsis y se establece aún más, es otro paso más de detalles, sin caer en la mayor cantidad de detalles posibles, que sería el tratamiento. Luego la escaleta es separar todo eso por escenas, agregarle la cabecera de las escenas, y luego un último paso escribimos todos los diálogos. En este caso, fíjense de que en el guión en general, los diálogos que tiene no se corresponden con los personajes que está pasando. Es un hombre que está voz en off, que es el antihéroe del que estoy hablando, que tiene al niño. Entonces este hombre está hablando, en este caso, el diálogo va así, por ejemplo, empieza de esta forma: aún siendo un crío, recuerdo que en el pueblo, muchísimo antes de todo esto, al alcalde, Este no es el nuevo diálogo, porque para que vean, la historia quedó igual, pero el diálogo tiene una segunda versión que cambia. Entonces, al principio yo le estoy contando, el personaje está contando la historia de un árbol que tuvieron que mover en el pueblo y que, tras moverlo de un lado a otro, le dieron la espalda al sol y él tuvo que crecer de una forma que pasó años intentando corregir toda la dirección que originalmente le habían dado, hasta que al final se hizo súper grande. Entonces todo ese diálogo va de cómo las circunstancias o las dificultades o las vicisitudes que te puedes encontrar en la vida te pueden obligar a crecer de una forma que luego tu sombra abarque casi todo el pueblo. Esa era la historia original. Luego la segunda historia, opté por entrar más en el personaje, en el antihéroe, e intentar entenderlo un poco más. Y entonces es una historia que él narra de cómo él siempre tuvo, digamos, de cómo para él la suerte a veces tiene favoritos, ¿no? Entonces narra un poco por allí. Pero lo que sirve este ejemplo, sirve bastante
al momento de entender por qué los diálogos es de pinga que los escribas en un momento separado, porque te permiten concentrarte más en algo. Y si en definitiva lo que estás buscando son baby steps para poder no solamente poder producir la mayor cantidad de contenido posible, sino también hacerlo de la mejor manera posible, pues entonces te conviene siempre separar las cosas de la forma más baby fucking step posible. Entonces, luego de que tienes el guión literario, el paso sería dar un feedback, y es decir, entregarle ese guión literario a personas cuya opinión respetes, personas cercanas, que sepas que van a ser lo más reales posibles al momento de emitirte un feedback. O si ya trabajas con personas, pues dárselo a tu equipo técnico, a las personas con las que has trabajado, para ver si les interesa el guión, si les genera una clase de vínculo, si quieren trabajar en él, si les parece de pinga o no. Luego de todo eso vienen las reescrituras y las versiones finales, porque una vez que tú recibes el feedback, pues el feedback, la idea de que la gente critique el guión es precisamente para poder corregir las cosas que tú no te has dado cuenta como creador. Entonces lo espero. Hemos llegado al final de esto, así que vamos a hacer un breve resumen al final. Tenemos que es un guión, las formas en las que se puede entender los guiones según su metraje. Tenemos ciertos conceptos generales como trama, conflicto, gancho, punto de giro, arco narrativo, la teoría de los 3 actos, clímax, plot, twist y desenlace. Y los 12 pasos son empezar con una idea original, desarrollar el tagline, entender y comprender... Definir el conflicto como motor que hace que avance la historia. Desarrollar los personajes como personas e individualidades distintas sin juzgarles. Escribir una sinopsis que nos permita entender cómo empieza la historia, cómo termina. Especificarla luego a través de un argumento y luego desarrollarla como un cuento al momento de hacer el tratamiento. Una vez tenido esto, se separa todo el tratamiento por escena, se tiene la escaleta, se escriben luego los diálogos según lo que se quiera, y habiendo ya definido previamente los personajes, y se tiene el guión literario que se va a enviar a las personas a las que se quiere para recibir un feedback, poder reescribir las vainas que no se entendieron bien y definitivo producir el guión. Yeah, baby. So we made it to the fucking end. Logramos llegar al final. Este es el segundo episodio que ruedo el día de hoy. El anterior fue el de los porros. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo con la intención de hacer una mitad de temporada amena y más corta. Y en este episodio, sobre todo el número 8 de cómo 12 pasos para escribir un guión, espero que las personas que en principio se hayan acercado con la intención de indagar un poco más sin tener conocimientos previos, los hayan encontrado de una forma sobre todo poco pretenciosa y divertida, pero que con la intención de ser educativa para las personas que no saben de esto y las personas que en principio conocen un guión o han leído ciertas cosas, si quieren conversar algo o tienen alguna duda o entienden alguno de los elementos distintos o quisiera que les explicara alguno, les invitaría a que sí comenten, y no tanto comentar por comentar, sino comentar por si les interesó el tema, y si por de repente ya habiendo llegado hasta aquí hay cosas que no les quedó muy claras, que quisieran otro ejemplo que desarrollara aún mejor. Así que gracias una vez más por estar en este espacio chill donde se habla de cualquier vaina. Esto ha sido el episodio número 8, Random I Am, 12 pasos para escribir un guión. Gracias.